Y bueno, pues ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable. Jimena Laza, ¿cómo estás? Hola Ángel Casas, pues muy bien, la verdad muy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que ahorita está siendo un temazo. Así es, y bueno, pues para charlar acerca de esto ya tenemos aquí en la conversación al doctor Enrique Barrales para que nos platique acerca de esto. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ahorita y siempre la salud mental es un tema de suma importancia, pero bueno, ahorita por ciertas cosas que estamos viviendo, pues ha repercutido todavía más. Y bueno, doctor, tú eres médico psiquiatra, ya tienes mucha trayectoria aquí en Quintana Roo, viendo los cambios también de ánimo. ¿Cómo has visto a la población en este momento de la pandemia? Bueno, las repercusiones en la salud mental se están viendo ya en estos últimos meses. Yo he visto más o menos a partir de agosto que empezó a haber recaída de la gente que ya había tenido problemas de salud mental antes, personas que hacía muchos años no veía, regresaron a la consulta. Porque pues justamente hay incertidumbre, hay miedo por no enfermarte o gente que ha perdido familiares y además pues la pérdida económica, los trabajos, la disminución de los recursos, en fin, todo eso que ha afectado mucho. Hay mucha ansiedad, hay depresión, entonces bueno, pues y que son el tipo de patologías que suelen afectarse en relación a las situaciones sociales o externas, ¿no? Doctor, en este sentido, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se ha contenido, o sea, se detonó porque se contuvo demasiado o son causas nuevas? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no creo que se contuvo demasiado, más bien creo que se contuvo menos de lo que hubiera servido y el ejemplo más claro lo tiene Nueva Zelanda, que tienen controlada la pandemia. Pero pues son consecuencias, no podemos evitar las consecuencias. O sea, sí, la gente está encerrada y puede tener consecuencias. Yo creo que finalmente son problemas muy graves a los que hay que atender, pero finalmente pues son consecuencias y no podemos evitarlas de otro modo. Así es. Y en este sentido se ha aprobado la Ley de Salud Mental, lo cual es una gran noticia para todos los quintanarroenses, los cancunenses, y porque todos ahora nos damos cuenta que nuestra salud mental es prioritaria. En efecto, eso es un aspecto muy importante, el contar con instituciones, en este caso que va a ser una función tanto de gestión como de atención, que es lo ideal, que sea un organismo que proporcione integridad en la atención, pues obviamente da un soporte a una población para problemas de salud específicos. El contar con institutos de salud es primordial y es uno de los objetivos de la Ley de Salud Mental del Estado. La verdad es que sí ha sido un paso muy importante en todos los foros nacionales o inclusive internacionales en donde me han invitado a mí y bueno, igual a mis colegas de aquí de Quintana Roo. Es una gran sorpresa para la gente fuera de aquí saber que no contábamos con prácticamente casi nada para la atención de los pacientes en salud mental en un estado tan importante como Quintana Roo. Y mucha gente tal vez lo desconoce porque, bueno, tiene un concepto de que la salud mental se atiende en el hospital o vas al psicólogo, pero es mucho más complejo que esto, doctor. Platícanos un poquito más en qué consiste esta ley. Mire, eso es interesante este proyecto de ley que presentaron y que ya fue aprobado, porque para empezar fuimos convocados los psiquiatras y gente de muchísimas otras áreas, del derecho, de los organismos sociales, de la sociedad civil, de derechos humanos, pero desde mi punto de vista, desde mi trinchera, pues era la primera vez que realmente iban a, porque no era la primera vez que intentaban hacer una ley de salud mental, por ciertas razones políticas que siempre existen, pero hace cuenta que diseñaban una ley y hasta después le preguntaban a algún psiquiatra, oiga, ¿cómo la ven, no? Entonces, pues al final nosotros somos los que vemos a los pacientes y sabemos, y todos nos hemos formado en un hospital psiquiátrico, entonces sabemos cómo funcionan realmente las instituciones de salud mental y qué es lo que necesitan, no solo para atender bien, sino para tener un impacto positivo en la sociedad.
Así es decir, antes primero se disparaba y luego se ponía el pato, ¿no? O sea, se venía haciendo las cosas al revés. Sí, en efecto, y esta vez lo interesante es eso, es una ley que promueve que el Estado cuente con un órgano rector de las funciones de salud mental y además a partir de aquí también tener espacios físicos para atender a las personas, porque desde el punto de vista de salud pública solo se cuenta con 2 centros de salud y el servicio de psiquiatría del Hospital General de Cancún y el de Chetumal, pero pues obviamente eso es insuficiente para la población que tenemos. Claro. Súper importante visualizar a esta población que realmente está sufriendo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, cuando alguien se presenta en un hospital, por ejemplo, con una cortada, que ves la sangre y que es evidente su dolor, como que se actúa muy rápido, pero... O sea, sabes dónde. Pero cuando alguien se presenta con un problema de depresión crónica o ansiedad, muchas veces se minimiza el dolor que este ser humano está viviendo, doctor. Sí, eso es muy cierto y por eso es que el impacto de contar con un con centros especializados en salud mental va cambiando la perspectiva de las enfermedades. Por ejemplo, hace un rato que me preguntaban cuál es el impacto que ha tenido en la sociedad en cuanto a salud mental por la pandemia. Cuando ya cuentas con una institución alrededor de la cual giramos todos, empiezas a generar conocimiento y esto ayuda muchísimo para entender, o sea, no solo a nosotros como médicos para saber qué está pasando, porque así es más fácil que generes estadísticas y de ahí planes de acción, pero también para la población empieza a ser como decir, pues yo no entiendo, no creo muchas cosas porque hay muchos prejuicios en la salud mental, pero ya saben que hay un hospital, ya saben que hay un servicio de psiquiatría en otro hospital, ya saben que hay centros de salud mental. Entonces, esto genera centros de referencia para poder atender a las personas y aunque siga habiendo prejuicios para estas enfermedades y muchas otras, finalmente el contar con un lugar, la gente ya tiene esa referencia y empieza a generarse un conocimiento. Igual nos pasa dentro de los hospitales donde trabajamos psiquiatras, la atención de la urgencia psiquiátrica se vuelve mucho más eficiente porque están más sensibilizados al problema. Totalmente, yo creo que ahorita acabas de decir algo con lo que nos quedamos, sensibilizarnos, estas cosas son reales y causan mucho dolor y sufrimiento para las personas que los padecen. Doctor, antes de esto me imagino que ponerse de acuerdo entre los especialistas de la salud mental era un poco difícil, o sea, no había antecedentes, es decir, no había un punto de encuentro donde decir, mira, nos hemos encontrado tantos casos de tal padecimiento, tantos casos de esto otro, ¿no? O a menos de que conversaras con uno u otro colega. Hoy en día, yo creo que se va a poder empezar a hacer esta medición, que yo creo que será importante en muchos sentidos para conocer, para tener una idea más clara de una radiografía de la salud mental en Quintana Roo. En efecto, la comunicación ha sido difícil y más que nada por temas de logística, no tanto por falta de interés. De hecho, pues los psiquiatras, hablando de mi equipo, digamos, siempre hemos tenido cada uno nuestros diferentes lazos de contactos con los terapeutas, dependiendo las áreas que necesitas, ya conocemos quiénes son los que manejan mejor un tipo de terapia, otro tipo de terapia o ciertas evaluaciones específicas que nos complementamos. Y por otra parte también pues el saber cómo están funcionando las instituciones para saber qué haces con un paciente, si te llega un paciente del ISSSTE, del IMSS, saber cómo lo tienes que atender, qué le tienes que mandar para que cuando le toque la consulta de especialidad en su institución pueda tener un seguimiento. Sin embargo, el contar con un organismo como nos va a facilitar mucho ese trabajo, sobre todo porque pues en el estado hay escuelas de psicología, entonces hay nuevas generaciones de psicólogos que están trabajando y necesitamos mantener este enlace porque pues ellos hacen una parte muy, muy importante de la atención de salud mental. Entonces, el contar, vuelvo a decir, con instituciones
tanto desde la gestión como desde la atención, nos permite generar este conocimiento. Y ha surgido, ha habido esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de suicidio, pues somos uno de los primeros lugares en suicidio a nivel nacional, y tiene muchos aspectos que aprendérsele, y el trabajo muy fuerte de un grupo de psicólogos ha ayudado muchísimo a entender lo que ha estado pasando en nuestra población, porque somos poblaciones muy particulares, ¿no? Cancún, Playa del Carmen y las zonas mayas, y en todas tenemos un índice alto de suicidio. Entonces, las causas a las que hay que atacar, que es lo más importante, la prevención, son diferentes en cada entorno. Y si bien es cierto lo que dices, doctor, que este diálogo ya mucho más regulado por esta ley va a permitir pues muchos avances, también en cuestión de atención, que muchos pacientes cuando se encuentran en una institución u otra, a veces no tienen personal sensibilizado. Esta ley contempla sensibilizar al personal médico y a los de primera, pues ahora sí que a los de primera línea. Sí, es uno de los aspectos más importantes de esta ley, que busca esto, que la atención de salud mental se haga en todos los niveles, porque un hospital psiquiátrico se considera hospital de alta especialidad, porque solo se ve especialidad. Entonces, la atención de salud mental en la actualidad, en todos los modelos que funcionan bien, tiene una institución de psiquiatría. No se debe de tener miedo que haya un hospital psiquiátrico, porque el concepto de manicomio desapareció hace muchos años. Es un hospital de alta especialidad, pero además los hospitales generales deben contar con su unidad de psiquiatría, y además debe haber centros de salud mental, porque la función del centro de salud mental es mucho más amplia. Ahí es muy importante para el seguimiento, porque ahí es donde los pacientes pueden ir a sus consultas, pueden ir a terapia, pueden ir los familiares. Esto es muy importante. Los familiares pueden recibir sensibilización sobre lo que le está pasando a su familiar, sobre todo cuando estamos hablando de las enfermedades de más deterioro a la función mental, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Esta parte es muy importante porque, y sobre todo aprovechando el espacio de ustedes, que ustedes hacen mucho énfasis siempre en la medicina preventiva o en la prevención a la salud, eso es algo que se genera cuando tienes instituciones, que puedes tener espacios para hacer la prevención. La prevención en las personas que ya tienen problemas de salud mental, para nosotros la prevención son las recaídas, pero también en el impacto positivo a la población. Se dice siempre que en nuestro país no se hace medicina preventiva. Sí se hace, lo que pasa es que hace falta difundirlo más, y obviamente hace falta contar los recursos para hacerlo, porque todos los materiales y los elementos que ocupas pues tienen un costo. Pues la verdad, doctor, a mí me da un gusto que nos estés platicando sobre esta nueva ley, que seguramente va a beneficiar a muchísimas personas que sufren tal vez en silencio por enfermedades psiquiátricas, por depresiones, por la temporalidad y todo lo que tú nos estás diciendo que es tan relevante. Pues les agradezco mucho la invitación, y bueno, vamos a esperar a que esto se vaya instaurando poco a poco. Obviamente tiene su proceso, eso pues hay que entenderlo, pero lo importante es que ya contamos con ello. Muy bien, pues doctor Enrique Barrales, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el espacio de Consulta Saludable. Hasta luego. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.